Buenas tardes a todos ustedes. Quiero en primer lugar expresar mi profundo agradecimiento al director del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional del Perú, magistrado Ernesto Blume Fortini. También agradecer a la coordinadora del Centro de Estudios Constitucionales, doctora Susana Tábara, y a todos los demás personas que integran nuestra institución y que nos permiten llegar a todos ustedes con los precedentes, en mi caso, precedentes vinculantes en materia penal y procesal penal. Tengo entendido, señor Cayo, que creo al final de la exposición se van a efectuar las preguntas correspondientes para absolverlas, ¿no? Entonces... Correcto, sí. A propósito, y con su venia, doctor, les comunicamos Gracias. a los alumnos que al final de la exposición del doctor Sevilla, del doctor Guillermo Martín Sevilla Gálvez, ustedes hacen las preguntas por el chat, por favor. Muy concisas, muy precisas, eviten el comentario muy largo, porque realmente nuestro expositor, como la mayoría de expositores, tienen una recargada agenda, pero están dando lo mejor de sí para este diplomado. Lo dejo en el uso de la palabra, doctor. Muchísimas gracias. Adelante. Muchas gracias, señor Cayo, y le agradecería infinitamente que usted me pudiera de repente leer las preguntas, ¿no? Un poco para darle claro que sí. la facilidad. Así será, doctor. Muy bien. No se preocupe. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Bien, bueno, bienvenidos a todos ustedes. Quería comentarles, bueno, en materia de los precedentes vinculantes en materia penal y procesal penal, que están referidos básicamente al proceso de habeas corpus, porque se aplica mayoritariamente al proceso de habeas corpus, en mucho menor grado en materia de amparo, que son los procesos constitucionales de la libertad, que como ustedes saben, llegan al Tribunal Constitucional, es decir, son conocidos por el Tribunal Constitucional mediante los denominados recursos de agravio constitucional, es decir, que luego de haber transitado estos procesos constitucionales en el Poder Judicial, en el cual en doble instancia se declara infundada o improcedente la demanda por regla general, llegan al Tribunal Constitucional estos procesos cuando se interpone pues, el RAC y se cumple lo previsto en el artículo 18 del Código Procesal Constitucional, que indica que contra las resoluciones de segundo grado que declaren infundado y procedente una demanda constitucional y dentro del plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente de interpuesta, de notificada la resolución de segunda instancia o la sentencia de vista, se puede interponer este recurso para que los actuados en su totalidad sean remitidos al Tribunal Constitucional, donde puede fallar de forma muy distinta a lo que fallaron en sede judicial constitucional. Déjenme decirles que en materia de penal y procesal penal no hay muchos precedentes vinculantes, son muy pocos. Sin embargo, pues, por ejemplo, en habeas corpus se ha suplido, digamos, esta situación mediante la producción de jurisprudencia que también resulta de alguna manera vinculante o debe servir como línea jurisprudencial tanto para los operadores de justicia constitucional o para los operadores de la justicia ordinaria, específicamente en materia penal. Además, esta jurisprudencia se ha elaborado también durante estos años en el tribunal en virtud pues, del control constitucional de las resoluciones y actuaciones de los jueces mayoritariamente penales, ¿no? O de aquellos que restrinjan o amenacen el derecho fundamental a la libertad y derechos con eso, ¿no? Entonces, incluso este control constitucional se hace también respecto a los procesos que han sido tramitados y que ya son muy pocos bajo el Código de Procedimientos Penales, como también aquellos que son tramitados y resueltos bajo el Código Procesal Penal, el nuevo Código Procesal Penal promulgado en virtud del Decreto Legislativo 957. Este modelo de justicia, pues, oral adversarial o de rasgos adversariales, como dicen algunos estudiosos, se está implementando o se ha implementado en la mayoría de distritos judiciales de nuestro país.
solamente faltan implementarse en Lima Centro y Lima Sur, pero incluso había, se había propuesto, se había planificado implementarlo en el mes de julio del presente año, pero como ustedes saben, por razones de emergencia sanitaria, en virtud de la pandemia, esta implementación está siendo un poco dilatada, por así decirlo, ¿no? Pero tengo entendido de que de todas maneras se va a implementar próximamente, ¿no? Entonces, vamos a abordar aquellos precedentes y vamos a comentar, digamos, entre líneas, alguna jurisprudencia referida que tienen vinculación o relación con estos precedentes. Uno de los primeros precedentes en materia procesal penal es el emitido en la sentencia 3771-2004, proceso de habeas corpus. El demandante es Miguel Cornelio Sánchez Calderón. La fecha de publicación es el 29 del 12 del 2004, ¿no? Entonces, este es un precedente que marcó un contenido normativo sobre el plazo razonable de la prisión preventiva, ¿no? Como sumía, diremos, pues, que se reitera ya algún criterio establecido en una anterior sentencia del tribunal, en la sentencia emitida en el expediente 2915-2004, proceso de habeas corpus / Tribunal Constitucional, es decir, se criteran los criterios por los cuales se controla el plazo razonable de una medida coercitiva, como es de la detención preventiva. Inicialmente, bajo el nuevo modelo procesal penal, que es la que, digamos, la que ha permitido la dación de esta prisión preventiva, incluso procesos que se tramiten bajo el Código de Procedimientos Penales, inicialmente se llamó detención preventiva, ¿no? Actualmente se denomina prisión preventiva, pero también existe una figura similar que es la detención judicial, que es la que antecede a la prisión preventiva, ¿no? Entonces, en este precedente se estableció sobre qué casos se debe disponer u ordenar la prisión preventiva, que incluso, como vamos a ver más adelante, ha sido desarrollado más por la actual jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Entonces, el juez juez también se entiende en el nuevo modelo, el juez de la investigación preparatoria, podrá dictar la prisión preventiva dependiendo de la naturaleza y complejidad de la causa, la actitud de los protagonistas del proceso, llámese fiscales o jueces, es decir, de los operadores de justicia y del titular de la acción penal, así como de la propia actividad del detenido procesado. En este precedente se estableció, pues, que ni todo el plazo máximo es per se razonable, ni el legislador es totalmente libre de su labor de establecer o concretar los plazos máximos legales. Aunque no haya transcurrido todavía el plazo máximo legal, puede lesionarse el derecho a la libertad personal si el imputado permanece en prisión preventiva más del plazo, ¿no? Entonces, esta prisión preventiva tiene que ver también con el plazo razonable, que es un derecho fundamental de naturaleza procesal que no está previsto pues en la Constitución, sino que también es una creación, digamos, o es parte, mejor dicho, del desarrollo jurisprudencial del Tribunal Constitucional. Entonces, en este caso, la prisión o la detención preventiva, denominada antes, no debe exceder de lo razonable, ¿no? Su duración debe ser solo en la que se considere indispensable para conseguir la finalidad con la que se ha decretado la prisión preventiva. ¿Y cuál es la finalidad de la prisión preventiva? No, ahora es prisión preventiva. Asegurar la presencia del imputado en el procedimiento penal. Es decir, si se debe asegurar su presencia para que obviamente se logre los objetivos de la investigación y del proceso penal o juzgamiento para hallar la verdad, ¿no? Y establecer las responsabilidades del caso, en este caso la responsabilidad del imputado y la aplicación de una sanción punitiva, una pena privativa de libertad, y además de una reparación civil, que es la indemnización propiamente dicho, ¿no? Entonces, esa es la finalidad, ¿no? Y garantizar la presencia, porque si no se garantiza la presencia, se va a ver frustrado el desarrollo del proceso penal, incluso se corre el riesgo de que haya, que se llegue a la prescripción de la acción penal.
Luego, otra de las finalidades de la prisión preventiva es garantizar una investigación de los hechos de forma debida, obviamente respetando los derechos fundamentales de naturaleza sustantiva, de naturaleza procesal también, no por parte de los órganos de persecución penal, y asegurar pues la ejecución de la pena. Entonces, esas son las finalidades, ¿no? Son tres. Asegurar la presencia del procesado en el proceso, que no rehuya el mismo, que se realice los actos de investigación para encontrar la verdad, aplicarle la sanción si corresponde o absolverlo, buena cuenta, y de ser condenado esta persona, asegurar que se ejecute la pena, es decir, que se efectivice la pena privativa de libertad en un establecimiento penitenciario, o si no, si es una pena suspendida, en todo caso que se cumplan las reglas de conductas establecidas en la sentencia, ¿no? Entonces, si esta medida de prisión preventiva, que es una medida cautelar de naturaleza procesal, que también está contemplada en el Código Procesal Penal, en el nuevo Código Procesal Penal, si no cumple estas finalidades, esta prisión preventiva no tiene fundamento, no tiene razón de ser, por lo tanto debe ser revocada y debe, en todo caso, variarse por una comparecencia con restricciones u comparecencia simple u otra medida restrictiva de la libertad. Ahora, vamos a ver qué más podemos ver al respecto. Incluso aquí hacemos una breve mención, el tiempo no es muy largo, sobre el mandato de detención, y en el 135 del Código Procesal Penal se establece pues los requisitos para que el juez pueda dictar mandato de detención, ¿no? Y en todo caso, a requerimiento del representante del Ministerio Público, y a fin de determinar pues que existan elementos probatorios de la comisión del delito que vinculen al imputado como autor o partícipe del mismo, que la sanción a imponerse supere los 4 años de pena privativa de libertad, y que existan suficientes elementos probatorios para concluir que el imputado intenta eludir la acción de la justicia o perturbar la acción probatoria, ¿no? Entonces, estos tres requisitos son los mismos que son recogidos también en el artículo 268 del Código Procesal Penal para el dictado de la prisión preventiva a cargo del juez de la investigación preparatoria. Aquí yo también quiero detenerme un poquito y entonces diremos pues que para que el juez de la investigación preparatoria ordene o dicte la prisión preventiva contra un imputado al interior de un proceso penal ya instaurado, es decir, como ustedes saben, el nuevo modelo procesal penal tiene investigación preliminar e investigación preparatoria y las demás etapas del proceso. Entonces, es casi en la etapa inicial del proceso que el juez podrá dictar la prisión preventiva en tres supuestos clarísimos, ¿no? Primero, pues, que existan suficientes elementos probatorios o fundados, graves y fundados elementos de convicción que indica el 268, para que permitan, digamos, vincular al imputado con el delito, es decir, relacionarlo, ¿no? Que exista una causa. Ahora, esto significa que hasta aquí, y a lo largo del proceso, más adelante incluso, se presume la inocencia del imputado, ¿no? Sin embargo, pues, hasta aquí, con los medios probatorios recabados por el Ministerio Público durante la investigación preliminar, en la cual también cuenta con el auxilio de la Policía Nacional, como ustedes saben, el fiscal es el director de la investigación en el nuevo modelo procesal penal, es el que investiga todo, el juez solamente de que se encarga de disponer de medidas cautelares, como la prisión preventiva, por ejemplo, u otras, de pronunciarse sobre secciones en el proceso penal, y es un juez de garantías, y además el, otros jueces, no el juez de la investigación preparatoria, sino el juez de juzgamiento, es el que va a sentenciar en buena cuenta. Entonces, el que instruye actualmente, antes se llamaba juez instructor, el que instruye es el Ministerio Público. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el Ministerio Público? Hasta acá va a presentarle al juez de la investigación preparatoria, le va a ofrecer elementos probatorios, indicios probatorios, como yo digo, ¿no? Porque esto se va a convertir más adelante en prueba, ¿no? Que va a determinar la inocencia o la culpabilidad del presunto autor del delito. Entonces, el fiscal le va a llevar al juez estas pruebas y en su requerimiento de prisión preventiva, ¿no? Entonces le va a decir, mira, acá con estas pruebas se vincularía, ¿no? Ahí existe una sospecha suficiente de que el imputado sea el autor del delito, ¿no? Por el cual se le imputa, ¿no? Y además,
va a decirle, bueno, es algo más, un dato más objetivo, que la pena por el cual se le está juzgando supere en los 4 años de pena privativa de libertad, y además que exista el peligro procesal. ¿Y cómo se compone el peligro procesal? Se compone de 2 subelementos, ¿no? Primero, obstaculización probatoria, que le llaman algunos también, o perturbación de actividad probatoria, es decir, que estando en libertad el imputado va a perturbar pruebas, podría desaparecer pruebas, por ejemplo, podría amenazar peritos, testigos o coacusados, podría comprarlos, por así decirlo, podría amedrentarlos, amenazarlos, en fin, o en todo caso hasta desaparecerlos, victimarlos, ultimarlos, ¿no? Entonces, estando en libertad. Entonces, además, también se debe considerar en cuanto a el arraigo o en cuanto a la posibilidad de evasión de la acción de la justicia, ¿no? Entonces, lo que llaman el peligro de fuga, ¿no? Entonces, el fiscal debe convencerlo al juez, decirle, bueno, también como estos medios probatorios, este señor, estando en libertad, va a huir del país, ¿no? Entonces no se le va a poder juzgar ni garantizar su presencia al proceso, ¿no? Entonces, por eso es necesario la acción de la prisión preventiva. Entonces, el juez que debe decirle perdón, el fiscal al juez, cómo debe convencerle en su requerimiento, ¿no? Que esta persona no tiene 3 arraigos. ¿Y estos arraigos cuáles son? Arraigos domiciliarios, es decir, no tiene domicilio conocido o fijo. Y es decir, no es propietario ni inquilino de algún inmueble, ¿no? Entonces, además, tampoco tiene arraigo domiciliario, perdón, arraigo familiar, es decir, no tiene esposa, hijos u otras personas que dependan de él, que dependan económica y moralmente de él. Y luego también que no tenga arraigo laboral, es decir, no tiene trabajo conocido, no tiene negocio, actividad lucrativa alguna, ¿no? Entonces, estos requisitos deben ser cumplidos por el fiscal, su requerimiento de prisión preventiva, y esto le presentará al juez de investigación preparatoria, ¿no? Pero esto no queda ahí nomás, ¿no? También el abogado de la defensa puede presentar, y creo que esa es su obligación también como abogado defensor, argumentos que rebatan la imputación del Ministerio Público. Es decir, por ejemplo, podría el abogado de la defensa decirle al juez de que el señor, que no existe, o que los elementos probatorios o los indicios probatorios hasta ahí recabados no vincularían al imputado con la comisión del delito, ¿no? Entonces, eh, decir que en realidad él es inocente, por ejemplo, ¿no? En todo caso, podría presentar otros medios probatorios que convenzan al juez de que el señor es inocente, cuando estuvo en el lugar de los hechos, por ejemplo, me imagino yo. El tema de la pena superior a los 4 años es un tema objetivo, un poco difícil de rebatir, no imposible. Y el tema del peligro procesal, es decir, que el abogado de la defensa podría presentar pruebas que, en primer lugar, indiquen que su patrocinado no va a fugarse, ¿no? Así que tiene arraigo. Que presentará, por ejemplo, las partidas de matrimonio, de nacimiento de sus hijos, para acreditar el arraigo familiar, para acreditar el arraigo laboral, presentará el contrato de trabajo, boletas de pago o, digamos, también podría presentar testimonio de constitución de alguna empresa o negocio, etcétera. Y para acreditar el arraigo domiciliario, el contrato de alquiler de un inmueble, o por ejemplo, el testimonio público de un contrato de compra-venta de un inmueble, o una escritura registral, una ficha registral, perdón. Entonces, según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, estos requisitos tienen que ser copulativos, concurrentes a la vez, no debe faltar alguno, porque si faltare alguno, quiere decir que no se cumplen los requisitos para la dación de la prisión preventiva, y debería, el juez debería, ojo,
para asegurar la presencia del imputado al proceso, dictar otra medida menos gravosa, por ejemplo, comparecencia con restricciones, arresto domiciliario o comparecencia simple. Pero también hay que depender, yo creo que el juez tiene que ver el caso concreto. Entonces, es por eso que cuando llega al proceso constitucional de habeas corpus, temas como esto, se analiza la motivación de la resolución que dispuso la prisión preventiva, ¿no? La resolución emitida por jueces de la investigación preparatoria, ¿no? Es decir, si está debidamente motivada y se analizará, pues, si se motivaron cada uno de estos requisitos del 268 y del 135 del Código Procesal Penal, ¿no? Y además ver cómo el juez ha, digamos, sustentado estos tres requisitos con los medios probatorios que ambas partes le presentan, ¿no? Además, para cuestionar esta prisión preventiva expresada en una resolución del juez de investigación preparatoria, se exige el requisito de firmeza. ¿Y cuál es el requisito de firmeza? Primero, pues que esta resolución de primera instancia haya sido impugnada por el imputado o su defensa y que haya merecido un pronunciamiento de segunda instancia que confirme esta prisión preventiva, ¿no? Ahora, puede también el habeas corpus dirigirse contra la resolución de segunda instancia que confirma la de primera instancia, ¿no? Porque si no se impugna, no se cumple un requisito que es de posibilidad, ¿no? Entonces, se declara improcedente in limine la demanda de habeas corpus o de amparo, porque no se cumple con el requisito de firmeza, artículo 4 del Código Procesal Constitucional, ¿no? Eso yo quería detenerme un poquito, porque, digamos, estos, si bien es cierto, se encuentra estos supuestos o estas consideraciones en estos precedentes. Sin embargo, el tribunal lo ha desarrollado en diversas jurisprudencias. Muy bien. A ver, luego, en este precedente se habla también, y según la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sobre la naturaleza y la complejidad de la causa, ¿no? Entonces, y eso tiene que ver con los hechos investigados, ¿no? Con la actividad probatoria para el esclarecimiento de los delitos, ¿no? Una cosa es investigar un delito que es más simple, por decirlo así, de estafa, donde hay un inculpado, donde hay un agraviado y hay un solo objeto en materia de estafa, ¿no? Y que la actividad probatoria no es muy compleja. Entonces, ahí no podría, digamos, investigarse o determinarse una prisión preventiva muy larga. Y otra cosa es un delito de lavado de activos, donde existe pluralidad de actores, o sea, de agentes delictivos, pluralidad digamos, de agraviados, actividad probatoria compleja. No se olviden, por ejemplo, que este delito es uno que se ejecuta con diversas empresas de fachada muchas veces, incluso se involucran entidades financieras, bancarias, a nivel nacional e internacional. Entonces es mucho más complejo que ameritarán la prórroga de la investigación, incluso de las medidas coercitivas correspondientes, ¿no? Luego también la actividad de los protagonistas del proceso, en especial, por ejemplo, del Ministerio Público o del juez, y aquí se tiene que verificar, pues, que el Poder Judicial ha dilatado un proceso innecesariamente, ¿no? Repitiendo diligencias, por ejemplo, o realizando actuaciones procesales inconducentes, innecesarias, o dilatando la elevación de expedientes a la segunda instancia, o, por ejemplo, declarando nulo el proceso y volviéndose a retrotraer atrás por la negligencia del órgano jurisdiccional. Y además también hay que analizar la defensa obstruccionista que pudiera tener el inculpado, ¿no? Y cómo se manifiesta esta actuación dilatoria, obstruccionista. Por ejemplo, recusando jueces innecesariamente, sabiendo que estas recusaciones están destinadas al fracaso, ¿no? Luego,
presentando de repente certificados médicos para ahí falsos, para no acudir a las diligencias, a la lectura de sentencia, en fin, ¿no? Hay una serie de actuaciones que o lo que le llaman comúnmente las actuaciones tinterillescas, lamentables a algunos colegas, ¿no? Entonces, luego, eso tendría que analizarse. Muy bien. Presupuestos materiales que configurarían la libertad procesal serían vencimiento del plazo de duración de la detención preventiva, inexistencia de una sentencia en primera instancia. Hay que ver, ¿no? La dilación del proceso a qué conllevaría a la demora de la expedición de sentencia también. Habría que analizar la conducta procesal del encausado en el proceso de lo que ya hemos visto, ¿no? Es decir, no incurrir en una defensa obstruccionista, maliciosa, dilatoria, ¿no? Porque si y que atente contra la celeridad judicial. De ocurrir esto, quiere decir que no se le podría, digamos, dar la razón al imputado, porque obviamente está buscando precisamente la dilación, la demora, la prescripción, tal vez del proceso penal. Habría que analizar el artículo 137 del Código Procesal Penal, se lo dejo a ustedes, ¿no? Han sufrido diversas modificaciones, ¿no? ¿No? Entonces, a lo largo del proceso se los dejo a ustedes, ¿no? Para que los puedan leer, ¿no? A ver, ¿qué más tenemos? Este proceso no puede ser, digamos, dilatado al infinitum, ¿sí? Bajo lo concepto equivocado, la tramitación procesal. Es cierto que en el Poder Judicial, cierto, y todos lo sabemos, y el Tribunal Constitucional también de alguna manera sufre de este tema de la sobrecarga procesal, sí, pues, pero es cierto, se puede entender la sobrecarga, la cantidad de expedientes que ingresan es muy considerable. Sin embargo, también debe haber una actuación diligente de los operadores de justicia que para tramitar o que garanticen un proceso debido o un proceso regular, ¿no? Muy bien. Entonces, las dilaciones indebidas por parte de los órganos jurisdiccionales, según este precedente, debe ser totalmente erradicada. No se puede apelar al injustificado retardo como consecuencia, pues, de la sobrecarga, por ejemplo, ¿no? Entonces, porque obviamente un proceso penal que se demora, que se dilata, causa un sufrimiento, es más aún, y si la persona se encuentra pues privada de su libertad, pero imagínense, ¿no? Y después sea absuelta, ¿no? Entonces, debe, digamos, desterrarse la morosidad, la demora, ¿no? Que caracteriza lamentablemente a muchos jueces y superiores tribunales, digamos, según esta jurisprudencia, y eso lo dejo a ustedes para que lo analicen, debería también deben ser pasibles los jueces de responsabilidad penal por la demora, porque obviamente un bien valioso, que es la libertad personal, no puede, digamos, estar sujeto a manos de operadores que dilaten necesariamente el proceso, ¿no? Entonces, porque esto causa aflicción, porque esto causa alejamiento de la persona de su familia, de sus actividades laborales, de sus actividades sociales, amén del gasto de recursos, pago de abogados, etcétera, ¿no? Entonces, eso debe ser totalmente erradicado. Tenemos otro precedente vinculante emitido en la sentencia 2915-2004, proceso de habeas corpus, Federico Tiberio Berrocal Prudencio, fecha de publicación 23/11/2004. De aquí también igual se reitera el plazo razonable de la detención. Se solicita, según este caso, la inmediata excarcelación por considerarse que ha vencido el plazo máximo de prisión preventiva previsto en el artículo 137 del Código Procesal Penal, sin haberse dictado sentencia a primera instancia. Como dijimos, tenemos que ver, el proceso está dilatando por mucho tiempo y no hay sentencia. Entonces, si se declara fundada una demanda, se podría disponer, ordenarse incluso que el proceso se resuelva de una vez, ¿no? Amén, dependiendo del caso concreto de otorgarse la libertad de esta persona, ¿no? Entonces se dice que la prisión preventiva en este caso no debe ser un plazo razonable. Esto no se encuentra pues contemplado, como dijimos, en la Constitución, sino que se debe analizar desde la perspectiva del respeto de los principios de proporcionalidad, razonabilidad, subsidiariedad, necesidad
provisionalidad y excepcionalidad. No olvidemos que la prisión preventiva, como medida cautelar, es excepcional, es la última ratio, es la que los jueces deben optar en última instancia, o sea, primero deben disponer de medidas menos gravosas que aseguren la presencia del imputado al proceso, ¿no? Como las que hemos señalado, ¿no? Y además estas medidas son provisionales y muy excepcionales, ¿no? Esta libertad, aquí está en juego el derecho a libertad personal, que como ustedes saben es tutelado por el habeas corpus, que se encuentra reconocido de forma implícita en el artículo 2, inciso 24 de la Constitución, ¿no? Que tiene que ver pues con el respeto a la dignidad humana, ¿no? Entonces, aquí se amplía un poquito más los criterios en este precedente, los criterios de evaluación de la razonabilidad del plazo de prisión preventiva, tiene que analizar la actuación de los órganos judiciales, prioridad y diligencia debida, ¿no? Entonces, los jueces tienen que darle prioridad, incluso a los casos donde existen personas privadas de su libertad en establecimientos penitenciarios, y debe dársele una diligencia, una rapidez, una celeridad al caso, ¿no? Además tenemos, como ya lo hemos dicho, que la prisión preventiva de una persona produce en ella aflicción física y psicológica. Imagínense ustedes si aún esta persona es inocente, ¿no? Y yo me atrevería a decir, es una opinión muy personal, no está en la jurisprudencia, ojo, que los jueces, no debe ser una carta, un cheque en blanco para los jueces, ¿no? Y tampoco para los fiscales. Es más, yo creo que los fiscales tienen que motivar su pedido de prisión preventiva y los jueces también motivar, ¿no? Y el abogado también motivar su, digamos, el rechazo de la prisión preventiva. Entonces, y además yo creo que los operadores de justicia, en ellos debe haber una responsabilidad, pues sí, de naturaleza penal y también administrativa y sin perjuicio, digamos, de ser demandados con en la vía civil, ¿no? Solicitándoles una indemnización, porque obviamente, imagínense, si esta persona es al final de un proceso, es absuelta, ¿quién le devuelve esos meses o años que ha estado en prisión preventiva, ¿no? Muy bien. Además, la persona en prisión sufre la pérdida de ingresos, la separación forzada de su familia y la comunidad, así como el impacto psicológico y social, y psicológico y emocional, perdón. Entonces se debe determinar la responsabilidad de la acción de la prisión preventiva. No debe ser un cheque en blanco, sino que tiene que dictarse siempre y cuando se cumplan de forma muy escrupulosa los requisitos que están en el 268 y en que estuvieron en el 135, ahora se aplican 268 del nuevo Código Procesal Penal, ¿no? Y además, en virtud de una resolución debidamente motivada. Para dictar la prisión preventiva hay que analizar la conducta de las autoridades judiciales, ¿sí? Es decir, si actuaron de forma diligente o negligente. Es decir, demoraron el proceso de forma negligente o actuaron diligentemente. Para ello habría que ver la naturaleza y complejidad del caso que hemos señalado. También, ¿no? ¿Es un caso simple o un caso complejo? Entonces, si es simple, no debe demorar mucho tiempo. Y además la actividad procesal del interesado dilató o actuó con buena fe, ¿no? Digamos así. Entonces, él y su defensa, ¿no? Entonces, eso debe analizarse, ¿no? La celeridad del proceso es exigible a todo juez, ¿no? Entonces, es censurable toda demora, ¿no? Que implique que una persona se encuentre más allá de lo razonable en prisión, ¿no? Se debe recusar, pues, las indebidas e injustificadas acumulaciones procesales o de los casos, y desacumulaciones de procesos también, los repetidos cambios de juez instructor, la tardanza en la presentación de un peritaje o en la realización de una diligencia en general. Esta actuación a veces está respaldada formalmente en el ordenamiento legal, ¿no? ¿Qué más tenemos? Vamos a hablar un poquito más. Complejidad del asunto, ya hemos hablado, ¿no? Atender, pues, la naturaleza y gravedad del delito, actividad probatoria compleja, ¿no? Recordemos el caso que les puse, estafa,
la actividad probatoria es muy simple, ¿no? Para determinar quién estafó o no, inculpado al agraviado, pero en lavado de activos hay incluso unas pericias que tiene que realizar, solicitar informes, en fin, es una actividad probatoria mucho más compleja. Entonces, eso podría determinar la ampliación de la investigación preparatoria, ¿no? Entonces, la pluralidad de agraviados o inculpados, más de 10 agraviados o más de 10 inculpados, ¿no? Y entonces, analizar también si para resolver esta causa es complicado o difícil, ¿no? La actividad del detenido, hay que ver si hizo uso regular de los medios procesales que la ley le prevé o si no cooperó en el esclarecimiento de los hechos, si realizó una defensa obstruccionista, dilatoria, maliciosa, y ahí tiene que ver mucho los abogados de la defensa. Entonces la demora solo puede ser imputable al acusado si éste ha abusado de su derecho a utilizar los resortes procesales disponibles con la intención de atrasar el procedimiento, ¿no? Es decir, que haya desplegado conductas para obstaculizar la actividad del proceso, valiéndose de recursos que se encuentran destinados a su desestimación, constantes y permitidas faltas a la verdad, que desvíen el acusado adecuado curso de las investigaciones. Si bien es cierto, el procesado tiene derecho pues, a no autoincriminarse, ¿no? Puede guardar silencio, ¿no? Sin embargo, ello no autoriza que realice actuaciones que desvíe el camino del aparato estatal en la búsqueda de la verdad dentro del proceso, ¿no? ¿Qué más tenemos? Otro precedente vinculante, el emitido en la sentencia 2496-2005, proceso de habeas corpus, Eva Rosario Valencia Gutiérrez, fecha de publicación 2 de junio de 2005, ¿no? Tiene que ver con la detención preventiva, la mayoría de precedentes son así, tempus, y en virtud del principio, de la aplicación del principio tempus rei actum. Sumilla se reconoce a la libertad personal como un valor superior del ordenamiento jurídico sujeto a límites. De otro lado, pues la detención preventiva constituye una de las formas constitucionales de garantizar que el procesado comparezca a las diligencias judiciales. Ojo, aquí se reitera que la detención o la prisión preventiva es una medida constitucional. ¿Por qué? Porque aquí está en juego el éxito del proceso, ¿no? Entonces, sí es válido porque el derecho fundamental a la libertad, que es el que es restringido mediante la prisión preventiva, como todo derecho fundamental, no es absoluto, sino que puede ser limitado, puede ser restringido bajo ciertas circunstancias, ¿no? Y en este caso, el tribunal precisa que rige el principio tempus reis actum al momento de aplicar normas penales. El petitorio de la presente demanda es el siguiente, ¿no? Que tiene por objeto, se ordena la libertad inmediata del demandante. Se alega que no se dictó auto de apertura de instrucción. Ojo, en el antiguo Código de Procedimientos Penales es auto de apertura de instrucción. En el nuevo Código Procesal Penal, resolución de formalización y continuación de investigación preparatoria, ¿no? Que incluso se puede solicitar una medida restrictiva de libertad. Entonces, y se dice que no se dictó en este caso auto de prisión de apertura de instrucción y que el plazo límite de detención preventiva establecido en el artículo 267 ha fenecido, ¿no? 137, perdón, el Código Procesal Penal. Este es un caso de delito de terrorismo, ¿no? Como ustedes recuerdan, en los delitos de terrorismo, estamos hablando de la época donde este flagelo era muy fuerte, eran atrapados terroristas o presuntos terroristas y eran juzgados por los denominados jueces sin rostro, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué se implementó esta forma de juzgamiento? Se dijo, se argumentó en ese momento, se justificó en ese momento, porque estos jueces sin rostros que aparecían en las audiencias con unas capuchas, se le veían los dos ojos, y además eran identificados por unos códigos, significaba pues de que se les presentaba de esa forma, para que juzguen de esa forma, en mérito de que no puedan ser ellos amenazados, ellos o su familia, o sean eliminados, una forma de asegurarlo, ¿no? Sin embargo, esto atentaba
contra principios elementales del debido proceso, ¿no? O garantías judiciales, ¿no? Y una de ellas, pues, es la garantía al juez natural o al juez imparcial o predeterminado por ley, ¿no? Entonces, además que este derecho está comprendido dentro del derecho al debido proceso. Entonces, estos jueces podían, obviamente, sentenciar, digamos, y no se les podía recusar en el proceso. No se les podía, el inculpado por terrorismo, no podía recusarlos y por su presunta o evidente parcialidad hacia el agraviado, que era la sociedad. Entonces, al no poderle recusar, al no poderlos identificar, no se les podía recusar. Entonces, esto pese a que podrían tener una actuación parcializada, ¿no? Entonces, esto vulneraba normas elementales del debido proceso, ¿no? Y además, bueno, irónicamente, recuerdo que en esa época le decían jueces sin rastro, sin rostro y sin rastro, un poco, sonaba un poco a broma, ¿no? Entonces, en estos casos llegaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte declaró nulo estos procesos y ordenó que se realicen nuevos procesos y que estos nuevos procesos sean tramitados por jueces que se podría identificar claramente, ¿no? No solamente por su rostro, sino por sus nombres y apellidos y el cargo que ostentaban. Porque además, esos jueces sin rastro podrían ser, incluso no jueces de carrera, ni siquiera abogados, podrían haber sido, digo, como un supuesto, de militares de repente que se ponían la capucha. Entonces, este es uno de estos casos. A esta persona se le condenó por delito de terrorismo a 30 años de pena privativa de libertad. Fue declarado, fue anulado, perdón, al declararse la inconstitucionalidad de los dispositivos legales aplicados, ordenándose la tramitación de un nuevo proceso, ¿no? Entonces, había transcurrido en este caso más de 10 años de reclusión, periodo que excede el máximo del plazo establecido en el artículo 137 del Código Procesal Penal. Aquí había un problema. Estos señores eran acusados por delitos graves como el delito de terrorismo y al haberse vencido el plazo que previsto en la norma, en el 137 del Código Procesal Penal, ¿qué se hacía con ellos? ¿Dejarlos en libertad? Imagínense, en libertad podrían eludir la acción de justicia, fugarse o quizás reincorporarse a las huestes terroristas y causar nuevos atentados terroristas, ¿no? Entonces, ¿qué se estableció en este precedente vinculante? Que el habeas corpus no tiene por objeto proteger en abstracto el derecho al debido proceso, ¿no? Sino, y esto les quiero precisar, sino que cuando en el proceso se vulneran derechos fundamentales de naturaleza sustantiva o de naturaleza procesal. Sustantiva, por ejemplo, podría alguien sentenciarse a una pena por un delito que no estaba vigente al momento de la comisión, ¿no?, del delito, ¿no?, sino que se modificó por una norma. Por ejemplo, el Código Penal se modificó, se aumentó la pena y se les juzga y sanciona por una pena que no estaba vigente a la comisión del delito. Ese es un tema sustantivo. Temas procesales que puede ser visto por el habeas corpus o derechos fundamentales de naturaleza procesal que pueden ser vulnerados son el debido proceso, que comprende tutela judicial procesal efectiva, derecho de defensa, derecho a la prueba, derecho a la pluralidad de instancias, derecho a la debida motivación de resoluciones judiciales, a no ser condenado en ausencia, etc., etc. Entonces, estos también son materia de tutela a través del habeas corpus, ¿no? ¿Pero por qué? Porque en el proceso penal, que es la mayoría de habeas corpus contra resoluciones judiciales, en el proceso penal, existe una medida restrictiva de libertad, que puede ser, digamos, si el proceso está en trámite, comparecencia con restricciones, detención judicial o prisión preventiva, o sentencia condenatoria que implique pena privativa de libertad efectiva o pena suspendida, pero bajo el cumplimiento de reglas de conducta. Entonces, ahí es competente para conocer, para que conozca el habeas corpus, para que a través del habeas corpus se controle o se realice un control de las resoluciones judiciales emitidas en el proceso penal, como pueden ser sentencias o resoluciones de prisión preventiva u otras, ¿no? Y entonces se establezca la nulidad de estas resoluciones si es que se han emitido con transgresión de los derechos fundamentales que hemos hecho mención, ¿no? Entonces, en este caso, se restringió el derecho a la libertad locomotora
a través de una prisión preventiva, una detención preventiva. Entonces, el tribunal es competente, ratione materiae, para evaluar la legitimidad de los actos considerados como lesivos. Bueno, después, ¿qué más tenemos acá? Acá hemos hablado de la libertad que está consagrada en la Constitución, de forma implícita. La prisión preventiva, según el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, esto es haciendo un control de convencionalidad, debe estar garantizada, debe estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio o en cualquier momento de las diligencias procesales, o en su caso para la ejecución del fallo, ¿no? Es decir, garantizar que el procesado comparezca en todas las diligencias judiciales, ¿no? El delito de terrorismo, el decreto legislativo 926, que norma la nulidad de los procesos por delito de terrorismo, seguido ante jueces y fiscales con identidad secreta, dispone en su primera disposición final y complementaria que el plazo límite de detención, conforme al 137 del Código Procesal Penal, en los procesos en que se aplique tal norma, se computará desde la fecha de expedición desde la resolución que declare su anulación. De otro lado, en su artículo 4 precisa que la anulación no tendrá como efecto la libertad de los imputados ni la suspensión de los requisitores existentes. Es decir, hasta aquí se puede vislumbrar que siguen vigentes, digamos, la prisión o la detención para estos señores, ¿no? Y están vigentes las requisitorias existentes, ¿no? Este señor fue procesado y condenado por delito de terrorismo, juzgamiento que estuvo a cargo de los jueces sin rostro, ¿no? El proceso se anuló por lo mismo, ¿no? Porque fue conocido y tramitado por un juez sin rostro, conforme se acredita en el caso, con la resolución expedida por la Sala Nacional de Terrorismo, que dispone de declarar nula la sentencia, nula la ejecutoria suprema o resolución suprema, e insubsistente el dictamen fiscal acusatorio. Entonces, ¿qué queda subsistentes? Quedan subsistentes y surten sus efectos jurídicos los actos procesales precedentes, es decir, antes de la sentencia. En consecuencia, que queda vigente el auto de apertura de instrucción contra el demandante. Por consiguiente, el accionante se encuentra detenido por mandato escrito y motivado del juez, contenido en el auto de apertura de instrucción que se tramita en su contra, ¿no? Aquí rige el principio tempus regit actum, que indica que la ley procesal aplicable en el tiempo es la que se encuentra vigente al momento de resolverse. Existe una sentencia anterior que se aplica también en tema de beneficios penitenciarios, la establecida en el expediente 1593-2013, habeas corpus, Tribunal Constitucional, ¿no? En el presente caso, el artículo 1 de la ley 27553, que desde el 13 de noviembre de 2001 modifica el artículo 137 del Código Procesal Penal, establece que el plazo de detención en el proceso penal ordinario tiene una duración máxima de 18 meses, que se duplicará en el caso de que el proceso sea por delito de terrorismo, es decir, 36 meses, pero no solamente por terrorismo, también por tráfico ilícito de drogas, espionaje u otra naturaleza compleja. Por consiguiente, el accionante se encuentra detenido por mandamiento escrito y motivado del juez, contenido en el auto de apertura de instrucción. Es decir, que está vigente, como al quedar vigente el auto de apertura de instrucción en el presente caso, corre plazo de detención de 36 meses. Entonces, los jueces ordinarios penales tenían a partir de ahora 36 meses para juzgar. Este es otro precedente, establecido en la sentencia 1257-2005 habeas corpus, Enrique José Benavides Morales, contenido normativo, detención en relación a la conducta obstruccionista del procesado. En el expediente 1257 se estableció como precedente vinculante el contenido en el primer fundamento jurídico de la sentencia referido a la conducta obstruccionista del procesado, y que se puede leer a continuación. Este es un caso de extradición.
¿no? ¿Y para qué sirve la extradición? Realmente pasiva, para que viabilizar la remisión de un individuo que se encuentra en el extranjero, ¿no? Al Estado requiriente, a efecto de que el órgano jurisdiccional competente lo juzgue. O, en todo caso, no solamente lo juzgue, si es un proceso penal en trámite, sino que se cumpla lo resuelto en una sentencia, ¿no? Los estados recurren, pues, a este procedimiento de extradición en el caso de que un procesado se sustraiga de la acción de la justicia y que se oculte en un país distinto al suyo, por ejemplo, alegando persecución política, ¿no? Por ejemplo. U otra similar, ¿no? O acusando al órgano jurisdiccional del país requiriente, pues que no cumple con las garantías del debido proceso, etc. El sustraerse de la acción de la justicia constituye, evidentemente, una conducta obstruccionista del proceso, tanto más si ello implica salir del territorio del país, obligando así a las autoridades judiciales a recurrir al procedimiento de extradición. Dicha conducta debe ser tomada en cuenta al momento de determinar el plazo razonable del proceso y de la detención. Acá estamos hablando ya no solamente el, el plazo razonable de detención, sino del proceso propiamente dicho, ¿no? Entonces, mientras dure el proceso de extradición, que es el requerimiento de un Estado al otro por vías diplomáticas, el proceso penal queda suspendido en todo caso, ¿no? Entonces, suena razonable, ¿no? Y acá hay otro, pues, entonces, eso debe ser considerado, esta maliciosa, intencionada sustracción al momento de analizarse el plazo razonable que se puede invocar, ojo, en un proceso de habeas corpus o la detención propiamente. Puede estar pendiente el mandato de detención, como hemos visto, ya hay casos que son conocidos, está pendiente del mandato de detención en tanto y en cuanto una persona no sea capturada y no cumple esa detención, ¿no? Entonces, y simplemente no cumple porque se ha sustraído del país yéndose al extranjero. En el precedente 6423-2007, proceso de habeas corpus Wisdan Diandera, fecha de publicación 1 de febrero de 2010, es un poco más reciente, nos habla del plazo estrictamente necesario de detención judicial preventiva, ¿no? Este es un nuevo precedente vinculante sobre la duración de la detención judicial preventiva, ¿no? ¿Qué reglas se estableció en este precedente? Que habla del plazo estrictamente necesario de detención. Aun si la detención no hubiera traspasado el plazo máximo, ese dato per se no resulta suficiente para evaluar los márgenes de constitucionalidad de la detención, pues esta tampoco puede durar más allá del plazo estrictamente necesario, límite máximo de detención. El límite máximo de la detención debe ser establecido en atención a las circunstancias de caso concreto, tales como las diligencias necesarias para realizarse, la particular dificultad para efectuar determinadas pericias o exámenes, el comportamiento del afectado con la medida, entre otros. Nos dice el precedente, en otras palabras, que resulta lesiva al derecho fundamental a la libertad personal la privación de esta en los supuestos en que ha transcurrido el plazo máximo para la detención o cuando, estando dentro de dicho plazo se ha rebasado el plazo estrictamente necesario. La persona detenida puesta a disposición del juez competente para que sea quien determine si procede la detención judicial respectiva o la libertad de la persona, sin perjuicio de las responsabilidades que señala la ley para la autoridad, funcionario o persona que hubiera incurrido de ellas, llámese fiscal o juez. ¿Qué reglas procesal se estableció en este precedente? El derecho de ser puesto a disposición judicial dentro del plazo estrictamente necesario de la detención o dentro del plazo máximo de detención resulta oponible frente a cualquier supuesto de detención o privación de libertad personal que se encuentre regulado por el ordenamiento jurídico. Llámese detención policial, detención preliminar judicial, etc. La autoridad competente debe efectuar un control de los plazos de detención tanto concurrente como posterior, dejándose constancia del acto de control, disponiéndose, si fuera el caso, las medidas correctivas pertinentes bajo responsabilidad. Este control de los plazos de detención debe ser efectuado tanto por el fiscal, el representante del Ministerio Público, como el juez competente, según corresponda, sin que ambos sean excluyentes, sino más bien complementarios. Es decir,
Si el fiscal advierte que no es necesaria la detención de esta persona, que debe variar su situación jurídica, comparecencia, con restricciones, por ejemplo, entonces debe eso hacérselo de conocimiento al juez de investigación preparatoria, ¿no? Entonces, y además, en estos casos, se debe realizar diligentemente, actuar todas las diligencias dentro de ese plazo, incluso no sobrepasar ese plazo o no ceñirse al límite de ese plazo. Tenemos otro precedente mucho más reciente, expediente 4968-2014, proceso de habeas corpus TC, Luciano López Flores interpone demanda a favor de Alejandro Toledo Manrique y otra, ¿no? Esta otra persona es su suegra, que es de conocimiento público, ¿no? ¿Cuál es el objeto de la demanda? Tiene por objeto declarar nulidad de la moción del orden del día 7009 que le otorga a la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República para investigar presuntas irregularidades en la adquisición de inmuebles por parte del expresidente Alejandro Toledo y otras personas vinculadas a él, así como investigar el origen de fondos para la adquisición de su residencia, 3 estacionamientos vehiculares y un depósito. Asimismo, se pretende la declaración de nulidad de todos los actos procesales desarrollados durante la referida investigación. ¿Dónde? Investigación a través de una comisión fiscalizadora y de Contraloría del Congreso de la República, ¿no? Se sostiene que en el desarrollo de dicho procedimiento de investigación se han vulnerado diversos derechos fundamentales. Eso es lo que alega el abogado de la defensa. ¿Cuáles derechos? Debida motivación de resoluciones judiciales, a la observancia de la razonabilidad en el uso del caudal del interés público para iniciar una investigación parlamentaria, a la defensa técnica, a la asistencia letrada, a no ser compelido a declarar o reconocer culpabilidad contra uno mismo, a un procedimiento preestablecido por ley, a la comunicación previa y detallada de los cargos en sede parlamentaria, a ser oído, a la concesión de tiempo y a los medios adecuados para preparar la defensa, a intervenir en igualdad de condiciones en la actividad probatoria, a una investigación parlamentaria independiente e imparcial, a la defensa, a debida motivación en el levantamiento del secreto bancario, dando lugar a una amenaza, dice, potencial de libertad individual. Es decir, acá todavía, porque obvio, ojo, la investigación a cargo de una comisión investigadora del Congreso no es un proceso judicial, tampoco es un proceso investigatorio en sede fiscal, ¿no? Es una investigación que podría dar lugar, dependiendo de las conclusiones que establezca esta comisión, podría dar lugar a una investigación en sede fiscal, tratándose después de altos funcionarios, como el que hemos señalado, pues disponerse, esta acusación deberá remitir, si encuentra presunta responsabilidad, remitir a la Fiscalía de la Nación, para que la Fiscalía de la Nación formalice investigación o ordene, mejor dicho, a un fiscal supremo o la alta jerarquía del funcionario a que inicie una investigación y de ser el caso, requiera la, requiera la prisión preventiva y formalice la investigación preparatoria y le hará ¿ante quién? Ante el juez supremo, ¿no? Entonces, ese es el trámite, ¿no? Bajo esta interpretación sistemática puede agregarse pues que los asuntos relacionados con el resguardo de la debida gestión son de interés público, ¿no? O sea, y por tanto puede ser objeto de investigación por el Congreso de la República, porque no solamente pues estaba implicado el expresidente Alejandro Toledo, sino también su suegra y su esposa, ¿no? El Tribunal Constitucional coincide con el criterio de que una comisión de investigación parlamentaria o congresal puede investigar hechos concernientes a personas que no son funcionarios públicos, la suegra del expresidente, por ejemplo, ¿no? Si ellos guardan una estrecha vinculación con la regular actuación o no de los órganos del Estado. De ser así, el asunto reviste interés público, ¿no? Porque obviamente, pues, si bien es cierto, se les investiga a una persona que no ha sido funcionaria, sin embargo, los hechos incriminados guardan relación con un funcionario público, en este caso, expresidente de la República, ¿no? Segundo, perdón.
La decisión del Pleno del Congreso de instituir una comisión de investigación para análisis de un asunto de interés público no es per se restrictiva de ningún bien constitucional. Ojo, porque tampoco que sepamos, el Congreso tiene disponibilidad de solicitar prisión preventiva, ¿no? Quien tiene que hacerlo es el fiscal y quien lo dicta es el juez. El contenido de una pregunta, porque eso es lo que se cuestiona, su manera de formular la pregunta, ojo, al interior de esta comisión investigadora, puede notar eventualmente la afectación de otros derechos fundamentales, ¿no? Bueno, en general también, ¿no? Tales como el derecho a no ser obligado a declarar contra uno mismo. O sea, no se puede obligar a nadie que asuma responsabilidad, que se autoincrimine, ¿no? O también o el derecho a ser juzgado por un juez independiente e imparcial, pero no per se el derecho de defensa, ¿no? De hecho, antes bien que se haya permitido plantear las objeciones, evidencia que el derecho a la asistencia técnica ha sido efectivamente ejercido. Es decir, pueden vulnerarse otros derechos, pero no, en este caso, pero no el derecho de defensa. ¿Por qué? Porque además el investigado en sede congresal, el expresidente, estuvo asistido por su abogado defensor, ¿no? Porque, ojo, considero que el derecho de defensa también se puede ejercer al interior de una comisión investigadora, ¿no? En otros casos, desde que una persona es citada en comisaría, sede fiscal, ¿no? Incluso con la condición de con la condición de no detenido, ¿no? Muy bien. Entonces, en este caso, el abogado se opuso a las preguntas. Ni la formulación de preguntas utilizando las palabras mintió, si es o no es cierto, ni una solicitud de confesión sincera, ni la reiteración de interrogantes pueden ser razonables y objetivamente entendidos como factores que en sí mismos obliguen a nadie a confesarse culpable, ¿no? Entonces, estas preguntas, en ese sentido, no implican obligar a nadie a que se declare culpable de los hechos que están siendo investigados, digamos, embrionariamente en el Congreso, ¿no? Esta conclusión no varía por el hecho de que la pregunta sea formulada por una autoridad, menos aún si la persona que se encuentra en dicho momento efectivamente asistida por un abogado defensor de su elección. Ojo, el expresidente, en este caso, estuvo asesorado por un abogado de libre elección, ¿no? En tercer lugar, se alude al deber de dar a conocer con claridad bajo qué circunstancias se cita a una persona a declarar. Esto permite al notificado conocer con el mayor detalle posible los hechos que se le atribuyen, ¿no? De ahí que el deber de dar a conocer los cargos respectivos dependerá del ámbito y del estado en el que se encuentre la respectiva investigación, no siendo una obligación que pueda imponerse con prescindencia del análisis de cada caso en particular. Más allá de que aún no se proceda a la expedición de dicho plazo, la violación del derecho fundamental a la concesión del tiempo para preparar la defensa resultará efectivamente constatado cuando se aprecie que no se brindó al investigado un plazo razonable para articular la defensa. Y esto tiene que ver mucho incluso con el defensor público, ¿no? Ojo, es un comentario aparte, ¿no? ¿Cómo se ejerce el derecho de defensa? También el Tribunal Constitucional lo ha dicho en su vasta jurisprudencia. Primero, por uno mismo, ¿no? Segundo, a través de un abogado de libre elección. Pero si esta persona investigada no tiene para pagar abogado, el Estado tiene la obligación de otorgarle un abogado de oficio, desde la etapa incluso inicial que hemos dicho, ¿no? De investigación policial. Ahora, si es una persona quechohablante, por ejemplo, un compatriota nuestro quechohablante, chipibo conibo, o aymara, y no entiende casi nada o nada de español, ni lee, por lo tanto no va a saber conocer las imputaciones en su contra, no se va a poder defender, o presentar pruebas, o presentar pruebas, etc., ¿no? Entonces, esto recorta evidentemente el derecho de defensa. Incluso si es extranjero y tampoco conoce o no sabe nada o casi nada de español, ¿no? Entonces, el tribunal ya ha tenido algunos pronunciamientos al respecto, ¿no? En las investigaciones en sede parlamentaria, ¿no? A cargo de comisiones de investigación, no es un procedimiento acusatorio, dice el tribunal, tampoco sancionatorio, ¿no? Sus conclusiones culminan con una recomendación de acusación a la Comisión de Acusaciones Constitucionales, ¿no? Y aunque sí fuera, ellas no vinculan a ningún poder público, o sea, no obligan a ningún poder público. No es, pues, un ámbito en el que, a criterio de este tribunal, opere el derecho fundamental
a interrogar testigos como parte del derecho fundamental de defensa. En este caso, en otras palabras, no es obligatorio, ¿no? Que declaren testigos en esta investigación en sede congresal, testigos pues que sean ofrecidos, como en este caso, por el abogado de la defensa, ¿no? Entonces, cosa distinta es el derecho a la prueba en sede judicial. En el tribunal también ha establecido que el derecho o el contenido del derecho a la prueba se establece de la siguiente forma, ¿no? Que el imputado tenga la posibilidad de ofrecer pruebas, que no se le recorte esa posibilidad, que estas pruebas sean admitidas, que estas pruebas sean custodiadas, sean cuidadas, que no se pierdan en el camino, que estas pruebas sean actuadas y que estas pruebas sean valoradas, ¿no? Pero por ahí también habría que analizarse en casos de habeas corpus si es un tema de valoración de pruebas, porque si, ojo, si se acude al habeas corpus diciendo de que el juez valoró de esta forma errada las pruebas, ese es un tema de revaloración, y la revaloración de pruebas para determinar responsabilidad o inocencia le corresponde al juez penal ordinario, como también le corresponde a estos jueces determinar la inocencia o responsabilidad del imputado a través de una actividad probatoria realizada con las garantías del debido proceso, en el proceso penal correspondiente. Entonces, en este caso, volviendo al tema, hago unos paréntesis, disculpen un poco para precisar algunos contenidos jurisprudenciales del tribunal. Lo que sí resulta claramente exigible a los miembros de una comisión de investigación es el respeto a la imparcialidad desde el punto de vista subjetivo. Ojo, porque obviamente acá hay en juego temas políticos. ¿Quién va a investigar a un personaje o a una persona que tiene un cargo público de alta jerarquía? Presidente, ministros, etcétera. Congresistas, que también tienen, no, a no dudarlo, un marcado tinte político. Entonces, de ahí pues que ningún miembro de la comisión pueda tener interés personal directo o indirecto en el resultado de investigación. No solamente un interés, digamos, comercial de repente, ¿no? Sino también un interés o familiar, tampoco un interés político, diría yo, ¿no? Entonces eso podría ahí interferir en las conclusiones de esta investigación de la comisión, ¿no? Son aplicables a los miembros de una comisión las causales de inhibición previstas en el artículo 53, inciso 1 del nuevo Código Procesal Penal. Es decir, si un congresista se considera de que está vinculado con el investigado, o alguna relación con el investigado, deben inhibirse, ¿no? Tampoco procede en estos casos recusación. Mientras exista respeto por el honor, la buena reputación de las personas y no se realice una imputación directa de responsabilidad penal que resulte reñida con la presunción de inocencia, ojo, aquí también queda subsistente la presunción de inocencia, porque la culpabilidad o responsabilidad se establecerá como a través de una sentencia condenatoria. No resulta inconstitucional que los miembros de una comisión de investigación en sus intervenciones deslicen abrigar una hipótesis sobre el caso una vez analizado de los actos respectivos, ¿no? Se podrá sostener la tesis de que se encuentran jurídicamente impedidos, puede hacerlo, es incompatible con la naturaleza evidentemente política del Parlamento, ¿no? Entonces, de alguna manera, en otras palabras, los miembros de esta comisión podrían deslizar una hipótesis de presunta comisión delictiva, ¿no? De los investigados, como en este caso, ¿no? El expresidente de la República, ¿no? El juez de la investigación preparatoria a su fiscal podrá pues, ordenar revisadamente, sin trámite uno, el levantamiento del secreto bancario cuando sea necesario y pertinente para el esclarecimiento de los hechos, ¿no? Entonces, en este caso, fue difícil, ¿no? Ahora, como ustedes saben, el secreto bancario, reserva tributaria, no se pueden ser levantados, así nomás nadie se les puede invadir estos ámbitos, porque obviamente, ¿cuál es la naturaleza de esto? De que, digamos, una persona, si se sabe cuántos ahorros tiene, por ejemplo, en una cuenta bancaria, o cuánto pagó de impuestos a la SUNAT o a la SAT, entonces puede ser objeto de persecución por delincuentes, ¿no? Por eso esa es la naturaleza de la reserva tributaria y del secreto bancario, ¿no? Pero en estos casos se puede levantar, ¿no? En determinadas circunstancias, el éxito del objetivo que se subyace tras una solicitud de levantamiento del secreto bancario se encuentra justamente en que la decisión jurisdiccional se adopte sin conocimiento aún de que exista una investigación de por medio, sin perjuicio de lo cual, con posterioridad debe conocerse el sentido
de la resolución para tener la posibilidad de controlar que ésta se encuentre debidamente motivada. Por consecuencia, la demanda se declaró infundada respecto al presidente y procedente respecto a la suegra, y se estableció los precedentes vinculantes. Vamos ahora al último precedente para responder las preguntas. Criterios vinculantes en materia penal, Gabriel Orlando Vera Navarrete, sentencia expedida en el expediente 2798-2004, habeas corpus TC. Criterio vinculante: el plazo razonable de detención en relación a la obligación estatal de investigar y sancionar los graves crímenes y violaciones de derechos humanos. Hay la protección judicial, así entendida, es como consecuencia del derecho de las víctimas de violaciones a sus derechos humanos a alcanzar la verdad, justicia y reparación como consecuencia de los hechos sufridos. La obligación, pues, de las autoridades jurisdiccionales de desarrollar los procesos judiciales a su cargo bajo las estrictas medidas de seguridad y determinando las figuras delictivas aplicables al tenor de las disposiciones de derecho internacional que se resulten aplicables, ¿no? Cabe precisar que la aplicación de las disposiciones de derecho internacional humanitario no requieren validación formal alguna, siendo aplicables automáticamente en tanto produzca un hecho contrario a las normas mínimas de humanidad. Recordemos, violación de derechos humanos, así como lo ha señalado, por ejemplo, el comentario autorizado del Comité Internacional de la Cruz Roja. Se trata, sin duda, de un delito de lesa humanidad, cuya necesidad social de esclarecimiento e investigación no puede ser equiparada a las de un delito común, dada su extrema gravedad. Declarar que la práctica de la desaparición forzada de personas en América es una afrenta a la conciencia del hemisferio y constituye un crimen de lesa humanidad. Que la práctica sistemática de desapariciones forzadas constituye un delito de lesa humanidad. La necesidad social de esclarecimiento e investigación de estos delitos no puede ser equiparada a algún delito común. El tribunal ha desarrollado alguna jurisprudencia al respecto, donde, por ejemplo, ha establecido el valor, el derecho a la verdad como un valor, ¿no? También jurisprudencialmente. En el caso Villegas Namuche, por ejemplo, y otro, caso de un argentino, Perichel, recientemente, hace poco emitido, donde en estos casos es un habeas corpus instructivo, donde es necesario, en primer lugar, encontrar a la víctima, ¿no? Es decir, encontrar a la víctima con vida. Si eso no es posible, encontrar sus restos para darle sepultura. Luego, disponer u ordenar que el Ministerio Público inicie las investigaciones del caso contra los responsables, lo cual dará mérito a un juzgamiento, a una investigación y a una sanción, ¿no? Entonces, como es delito grave, además debe darse una lección ejemplarizadora para que nunca más se vuelvan a repetir. En el Perú ha habido muchos casos, en época del terrorismo, hubo detenciones, desapariciones, ¿no? Entonces, eso tiene que ver hecho la verdad. Además, para darle tranquilidad a los deudos, ¿no? Los deudos que, en todo caso, bueno, si no recuperar con vida a su familiar, darle una sepultura, eso le va a dar tranquilidad, y además la tranquilidad de que se investigue y se juzguen los responsables de estos delitos de lesa humanidad, que está previsto en el Código Penal. Entonces, que estos delitos no se vuelvan a repetir. La acumulación de procesos decretados no puede tenerse como consecuencia de que para efectos de contabilizar el cumplimiento del plazo máximo de detención se tome en cuenta únicamente el mandato de detención dictado en el proceso más antiguo, sino más bien se deben ser tomados en cuenta los mandatos de detención dictados en cada uno de los procesos que se siguen en su contra. Bueno, este es el último precedente, el emitido de la sentencia 1805 de 2005. En relación a la anterior me olvidaba, los delitos de lesa humanidad no prescriben tampoco, ¿no? Entonces son de persecución eterna. En este precedente 1805-2005, caso máximo Humberto Cáceres Pedemonte, se estableció la duplicación del plazo de prescripción de los delitos cometidos en agravio del Estado. Nos dice que resulta lesivo a los principios de economía y celeridad procesal vinculados al derecho al debido proceso que el representante del Ministerio Público titular de la acción penal sostenga una imputación cuando ésta se ha extinguido, formule denuncia penal cuando la potestad persecutoria del Estado ya no exista o se encuentre extinguida, o que el Poder Judicial, el órgano jurisdiccional,
inicia un procedimiento, un proceso, cuando se ha extinguido la acción penal, ¿no? Ojo, la acción penal, la prescripción de la acción penal se puede solicitarlo o puede, claro, el Ministerio Público, el abogado de la defensa, el imputado, o de oficio declarar al propio juez, ¿no? El Supremo Tribunal considera que duplicar el plazo de prescripción en delitos cometidos en agravio del Estado, es decir, quienes cometen delitos en agravio del Estado, los funcionarios del Estado, ¿no? Entonces, en todo caso, o sea, mejor dicho, la dúplica de los plazos de prescripción no debe aplicarse en todo delito que sea que el agraviado sea el Estado, sino en aquellos casos se debe aplicar, se debe duplicar los plazos de prescripción en aquellos casos donde esté afectado el patrimonio del Estado o de organismos sometidos a este, ¿no? Entonces, hay funcionarios, tipo de funcionarios del Estado, que cometen diversos delitos y con la comisión de esos delitos se ve afectado los caudales del Estado. Entonces, en estos casos, se debe duplicar el plazo de prescripción, ¿no? Al doble, pero la dúplica comporta, pues, establecerse luego de la prescripción extraordinaria cuando el Ministerio Público tuvo actuación, y eso está previsto en el artículo 83 del Código Penal. Entonces, bajo eso se debe aplicar la dúplica de los casos del proceso, perdón, de los plazos, duplicar los plazos para contabilizar la prescripción de la acción penal en cuando el funcionario comete delitos como peculado u otros en agravio de los caudales del Estado. Bueno, muchas gracias. Feliz noche. Un ciberabrazo a todos ustedes también. Gracias. Gracias. Bendiciones.